se ha desatado una verdadera narcoguerra en Brasil. Brasil hace mucho tiempo hay problemas con el tráfico, con el narco, pero lo que pasó ayer es una escalada que no se veía, Comando Vermelho, hace muchos años, está dominando toda la región del estado de Río de Janeiro y había una importante preocupación con respecto a que extendiera sus dominios el Comando Vermelho, ¿no, Maxi? Eso era un poco lo que referenciaban ayer desde Brasil, justamente, de que pudieran extender su territorio y pudieran terminar controlando partes sensibles de la ciudad que dificultaran obviamente el movimiento. Bien. Movilización de 2.500 efectivos policiales y también esta cuestión, este reclamo del gobernador al presidente Lula diciendo: mandame ayuda, necesito ayuda, solo no puedo en este enfrentamiento, necesito también apoyo. ¿O no estás de acuerdo con que al narcotráfico hay que combatirlo? Vamos a hablar con Gustavo Segré, analista internacional que vive en Brasil. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Sí. Buen día, Horacio. Buen día a todos ahí que están en la bancada y a la audiencia. Muchísimas gracias por conversar un rato con nosotros. Gustavo, contame por qué pasó ayer lo que pasó ayer. ¿Qué pasó? Mira, esto viene de una determinación judicial que emite 100 órdenes de captura por un juzgado que se hizo en enero del 2024, en que parte del Comando Vermelho realizó lo que ellos denominan un tribunal del crimen. O sea, agarran a alguien de la oposición y lo sentencian a muerte. Lo mataron y la justicia, bueno, obviamente sigue su curso, se determina la detención y la policía militar y la policía civil del estado de Río de Janeiro dependen del gobernador. La policía federal depende del estado federal. Sí. El gobernador pidió en enero apoyo de blindados al gobierno federal. Y el gobierno federal en enero de este año 2025 se los niega porque dice que habría para eso que determinar, y es una determinación presidencial, la ley y el orden. Se llama LDO. Claro. Y esto sería decretar estado de sitio en Río de Janeiro. Ahora, en el momento que la policía sube a los morros, como se le dice acá, son solamente dos. Es el complejo del Alemán y el complejo de Peña. Vos fijate, Horacio, que en este momento en Río de Janeiro hay 1.900 barrios, favelas, regiones que están ocupadas por el narcotráfico. Son 76.000 efectivos que el narcotráfico tiene solamente en Río y son 25.000 a más que lo que tiene la policía, sin contar con que tienen drones, con que tienen armas muy pesadas. Y en algún momento, yo estuve el lunes pasado en Río de Janeiro, y un morador de ahí, una persona que reside, me decía: Gustavo, si todo el narcotráfico resuelve bajar de los morros a la ciudad está tomada, no hay más, no hay nada para hacer acá. No hay, no hay forma, el Estado no puede... A ver, estamos en una situación bastante impactante la que describís. O sea, esto no avanzó a peor porque el narcotráfico decidió quedarse en su zona, digamos. Por lo que estás planteando es que el Estado, ya sea Río de Janeiro o Brasil, no está en condiciones de enfrentar un ataque del narcotráfico si deciden bajar de los morros. Más allá del número, que estaba muy bien lo que marcaba Gustavo, son muchos más. 25.000 más era el número entonces de soldados que tiene el narco, más que la policía. Pero además están armados, ¿no? Digo, en otro momento el narco tenía por ahí armas cortas y obviamente la policía tenía armas largas y ahí hay una diferencia enorme. Claro. En este caso lo que se veía ayer no era esto, tenían hasta drones. Sí, y tiraban bombas con los drones. Ahora vos fíjate un dato que ya te explica la realidad. El 26% de la población brasilera, estamos hablando de 50 millones de habitantes, en números redondos, más que una Argentina, vive en regiones controladas por el narcotráfico. Voy a repetir el número porque es un número muy grande. 50 millones de brasileños, 26% de la población total, vive en regiones controladas por el narcotráfico. El segundo país en América Latina es Costa Rica, con 13. Y después viene Honduras y Ecuador con 11. O sea, Brasil tiene más del doble del segundo en cantidad de gente que está viviendo en regiones que quien determina las normas es el narcotráfico. Gustavo, cuando vos decís controladas, digamos, ¿es un verdadero estado paralelo donde hay normas, donde hay una especie de justicia, donde hay una policía, donde hay educación, donde hay hospitales, donde hay salud? Digamos, ¿el narcotráfico también controla esos servicios, entre comillas?
Sí, absolutamente todo. Los hospitales no son públicos, no tienen vínculo, pero no tengo ninguna duda que ellos determinan la prioridad de la atención si llegara alguien que está baleado, por ejemplo. Claro. Ahora, y tienen infiltradas a las fuerzas de seguridad, pero muy probablemente, ¿no? Tienen de todo, tienen promotores, tienen jueces. El año pasado el Supremo Tribunal de Justicia, que es la tercera instancia, liberó 9.000 narcotraficantes de la prisión. Los que fueron presos ayer muy probablemente en 2 o 3 días salen. Esto es una situación que yo te diría excede el día de ayer. Ayer veíamos imágenes, por ejemplo, de terroristas, porque no tienen otra definición, andando con fusiles adentro de los supermercados para agarrar comida, robarla, obviamente, para llevar a los que estaban escondidos, los narcotraficantes que estaban escondidos. Hoy el narcotráfico se vale de muchos negocios y te diría que la droga es el menos rentable en este momento. Ellos tienen hoy estaciones de servicio, empresas de logística, empresas de satélite, tienen de todo. Es como si fuera una multinacional la facturación que tiene el narcotráfico. Y el gobierno brasilero se resiste a denominarlos como agrupaciones terroristas, porque en ese caso podría participar el ejército y además en ese caso estaría liberada la necesidad, si tuviera el ejército que hacerlo, de disparar a matar. Y en este caso vos fíjate que tuvimos 4 policías ayer muertos, 60 narcotraficantes, y las asociaciones de los derechos humanos piden las cámaras de los policías para ver si no hubieron exceso. ¿Y esa resistencia tiene que ver con una mirada sociológica y política o tiene que ver también con connivencia? Tiene que ver con una displicencia del gobierno. Hace 2 días atrás, el presidente Lula en Malasia emitió un comunicado lamentable. Dijo que el narcotráfico, en realidad, y los narcotraficantes, son víctimas de los consumidores. Ya vos decís, a partir de una expresión así, del propio presidente, ya de ahí para abajo no hay más nada para agregar. Yo no sé si es por falta de posibilidades o de una política pública, por connivencia, por complicidad, pero un presidente no puede decir que el narcotraficante es víctima del consumidor. Eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Y qué pasó ahí? Nada. ¿Y cuál es la posición? Ahí hablábamos de también el gobierno. ¿Por qué el Lula hoy no se está metiendo y no está ayudando al gobernador que le está pidiendo que le dé asistencia a la lucha contra el narcotráfico? Porque esto parece que si no va a seguir escalando más y más. Sí, lo que esperábamos hoy es la reacción del narcotráfico. Ayer a la noche habían rutas cortadas, la ciudad de Niterói, enfrente de Río de Janeiro, estaba con algunas rutas inaccesibles, el acceso al aeropuerto internacional Tom Jobim también. Una de las explicaciones del por qué el gobierno federal no está ayudando es que debería decretar esta ley y el orden, que es una decretación de estado de sitio, y se resiste a hacerlo. Por otro lado, debemos recordar, y esto es lamentable, pero es así, el año que viene hay elecciones para presidente y para gobernadores. Entonces, una ayuda que resuelva un tema del narcotráfico puede ser perjudicial porque hoy Río de Janeiro no está en las manos del gobierno federal, o sea, no tiene vínculo con el PT. Pero está dejando una ciudad a manos de los narcotraficantes en medio de una guerra, por lo menos así se ve acá. Sí, y hace mucho eso, no es de ahora, pero sí, es correcto, tu apreciación es correcta. Gustavo, y a ver, este Comando Vermelho es una organización que lleva sus años, ¿tiene un líder, tiene un Pablo Escobar Gaviria? Tiene líderes, sinceramente no conozco el nombre, uno de ellos está preso de ayer. Hay algunos líderes, Marcola, Fernandinho Benamar, que están presos, pero que siguen dictando las normas, están en cárceles de seguridad. El Comando Vermelho en Río de Janeiro, el primer comando de la capital, San Pablo. Pero hay otras agrupaciones narcotraficantes que son el problema para la sociedad, porque como el Estado no se mete, se pelean entre ellas. Entonces de vez en cuando vas a Río de Janeiro y se están tirando tiros en la línea vermelha de un lado y del otro de la favela. Es Rosario a la 10ª potencia, para darle un ejemplo. Claro. Gustavo, me llama la atención lo que planteabas, esta cuestión donde el narcotráfico ya deja de ser el negocio más rentable, ya se dedican a otra cosa, son empresas globalizadas. Me imagino que ya tienen, son empresas en blanco. ¿Hay alguna posibilidad de que Estados Unidos participe de alguna manera, como está participando en Venezuela, en Colombia?
Yo creo que sí, Horacio, y por eso la resistencia del gobierno federal de decretar que son acciones terroristas. Porque a partir del momento que el gobierno brasilero reconoce a los narcotraficantes como terroristas, abre la posibilidad que, por ejemplo, Estados Unidos tenga participación en el ataque. Entonces, vos estás hablando ahí de una cuestión ideológica. La izquierda en Brasil es un pasador de paños, se le dice acá, ¿no? Claro. Es una permisibilidad absoluta a todo lo que tenga que ver con el crimen. Entonces, vos fíjate que preocupados están los defensores de derechos humanos por los 60 narcotraficantes muertos y pidieron las cámaras corporales de la policía. Y no está mal que la justicia investigue si hubieron excesos, claro, pero los narcotraficantes no usan cámara, entonces ¿cómo hacemos? No, por supuesto, ¿Qué? obviamente. No, y esto que comentábamos recién, ¿no? Esta desigualdad que hay entre un Estado que tiene que cumplir normas, que tiene reglas a cumplir, y un grupo de narcotraficantes que puede hacer lo que quiera, comprar lo que quiera, atacar a quien quiera y sobornar a quien quiera también, ¿no? Esta es que lo que se desigualdad vio en ayer esta... también es, insisto, por lo que decía, es una Sí, guerra, ¿no? obvio. No es que, acá no es el alto policía, lo fuiste No, a... No, pero una guerra desigual donde uno tiene que respetar que, claro, que está códigos militarizado. y el otro no tiene que respetar absolutamente nada. Gustavo, gracias por tu tiempo, como siempre. Que sigan muy bien, hasta luego, buen día. Un abrazo muy, pero muy grande. Gustavo Segre desde Brasil, y tenemos información urgente. Jan Livares ya se encuentra en Brasil, en Río de Janeiro. Jan, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Horacio? Buen día para todos. Estamos en el anexo de Complejo Peña. Estamos en Río de Janeiro, estamos en la puerta del Hospital Estatal Getúlio Vargas, la policía militar, que en este caso está presente en todos los alrededores de aquí. Estamos muy cerca de la vía principal, en continuo movimiento, todavía los vestigios del mega operativo que se dio, de este operativo de contención. En este hospital, Horacio, que estamos trabajando, todavía permanecen internadas 11 personas. 11 personas en diferentes estados de gravedad. Ahora vamos a mostrarles, esta es la puerta del hospital. Estamos literalmente a 400 metros del ingreso de la favela Peña. Tengamos en cuenta que estamos al norte de Río de Janeiro, muy cerca de Complejo Alemão. Vamos a subir un poco por aquí mientras ustedes veían recién la gran presencia de policía militar, porque, Horacio, más allá de los heridos, todavía continúa la conmoción. Un Río de Janeiro que todavía no sale del asombro. Recién cuando veníamos hablando, no solo con algunos vecinos en cercanías del centro de Río, sino también con los propios taxistas, nos decían, de un momento a otro la ciudad se paralizó. De un momento a otro vimos cómo Río colapsó. Esto es vestigio, Horacio, de todo lo que ustedes venían contando, de hablando con analistas. Como ves, sigue la policía militar en distintos puntos de aquí y muy de a poco trata de ir recuperando la calma. Esta zona norte de Río de Janeiro, todavía con ese temor de que quizás quede algún vestigio de violencia. Hasta anoche, cerca de las 4 de la mañana, Horacio, cuando llegábamos a Río, se veían algunos operativos en cercanías. ¿Por qué? Nosotros, al estar al norte en este momento, Horacio, estamos en la zona donde está el aeropuerto principal de Río de Janeiro, que es el Galeão. Ahora, subiendo por esta calle, vamos a llegar a uno de los puntos de ingreso que tiene el Complejo Peña, que ahora tiene un poco de tranquilidad, pero que hasta anoche era verdaderamente mucha la incertidumbre. Bueno, claro, esto es un poco de lo que vamos a ir mostrando durante estas estadías aquí en Río de Janeiro, Horacio. Contame qué encontraste desde que aterrizaste, qué te encontraste, qué situación, cómo están las calles, porque se hablaba ayer de mucho temor, calles cortadas, no solamente en los alrededores, sino mucha preocupación por accesos a Río de Janeiro. Es muy fácil limitar el acceso a la ciudad, ya que hay puentes, en realidad hay túneles, hay un par de túneles que pasan por abajo de los morros, se cortan esos túneles y se bloquea absolutamente el acceso o el ingreso. ¿Con qué situación te encontraste hasta llegar a este lugar? Bueno, lo primero y principal era que teníamos que llegar cerca de las 2 de la mañana. Llegamos a las 4, 4 y media. ¿Por qué? El avión que nos tenía que llevar tenía que venir de Río de Janeiro, no pudo llegar. Cuando subimos al avión, la propia tripulación dice, les pedimos disculpas, estuvimos 3 horas para llegar desde el centro de Río al aeropuerto.
producto del enfrentamiento entre la policía y narcotraficantes. Vos fijate cómo comenzaba, Horacio, la madrugada para nosotros. Claro. Ni siquiera habíamos podido llegar a tiempo por el caos. Cuando llegamos y bajamos del aeropuerto, todo, absolutamente todas las autovías completamente repleta, pero repleta de policías. Impresionante. Es más, nosotros ahora nos estamos adentrando, vos fijate, ya dejamos 300 metros, más o menos, que dejamos el hospital. Sí. Este es uno de los ingresos. Allá arriba es el grueso donde se desarrolló parte del operativo. Allí es el complejo Peña, muy cerca de complejo Alemão. Ahora vamos a tratar de mostrar hasta donde podamos y tengamos señal parte de lo que es el ingreso, porque por aquí se dio parte del operativo. Sí, que ahora tiene esta calma, está tratando de volver a la normalidad, es donde se vivió uno de los procesos más fuertes de este operativo de contención. Jan, contame un poquito el lugar, ¿no? Porque estamos hablando de estos lugares, de esta favela, de estos dos lugares pero muy específicos. ¿Qué tan cerca está del centro de Río, de lugares como así icónicos, fácilmente identificables? ¿Qué tan grande es a nivel superficie? ¿Con qué lo podés comparar? El movimiento de la Claro. ciudad, ¿no? Para la parte turística. Claro. Sí, efectivamente, bueno, tuvimos más o menos, te diría, 35 minutos de auto al norte de Río. Obviamente estábamos hospedados en el centro, en la zona de Copacabana, muy cerquita del aeropuerto Galeao, que es el principal. Sí. Y hasta aquí nos recomendaban recién las autoridades que lleguemos, porque más allá de las siguientes calles todavía se vivieron momentos de tensión hasta entrada de la madrugada. Tengamos en cuenta, Horacio, amanece muy temprano, cerca de las 5 de la mañana, ya asoman los primeros claros del día. Este es uno de los lugares más complejos que fueron azotados por estos operativos. ¿Qué es lo importante para entender? Para que ustedes se grafiquen, esto queda bien al norte de Río de Janeiro. No tiene nada que ver con el turismo, porque mucho se hablaba de eso, del operativo que se dio en Barra de Tijuca, que es al sur de Río de Janeiro. Bueno, eso fue por prevención. Claro. ¿Por qué? Porque hubo cierto temor de que la ciudad se iba a militarizar, pero bueno, por el momento fue solo lo que sucedió ayer y por ahora tenemos estos primeros momentos de tranquilidad. Mira, recién charlábamos con la policía militar, que nos decían, hasta el momento se contabilizaron 64 muertos. Pasan algunos vecinos y te dicen, miren, hay más muertos. Tienen que entrar a los barrios. Sí, sugieren que la gente directamente, la policía tendría que incrementar más el operativo, pero cifras oficiales, a las 9:30 de la mañana va a hablar el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro. Por el momento, Horacio, se mantiene 64 fallecidos, 4 son los policías, hay 11 heridos en este hospital estatal Getúlio Vargas, de los cuales se cree que son delincuentes, la mayoría heridos, porque hubo gente que fue dada de alta, entre, por ejemplo, un chofer de un auto de aplicación, una joven que estaba entrando en un gimnasio aquí en esta zona, que también fue dada de alta, que recibió un balazo en la pierna. Bueno, anécdotas múltiples de lo que se vivió anoche, pero bueno, este es el primer contexto que les podemos dar, Horacio, ya llegados aquí. Después vamos a estar recorriendo gran parte de la zona periférica que tiene, repito, estamos en la entrada del complejo Peña, muy cerca del complejo Alemão, los dos lugares donde durante gran parte de la madrugada de ayer y parte del día se dio este operativo. Jan, ¿hay temor, por ejemplo, de que esto baje a la zona turística? Decías, bueno, hubo operativos en Barra de Tijuca. ¿Cómo está también, Moisés? Estamos alojados en la parte de Copacabana, que es una zona muy turística. ¿Cómo está la gente ahí? Bueno, por el momento, en el centro te decían, hoy está calmo, pero ayer sí hubo mucho temor. Lo hablábamos con, por ejemplo, los empleados del hotel, hablábamos con algunos comerciantes. Es más, acá ahora vamos a bajar y después vamos a ir a la calle principal. Todavía está todo cerrado, todavía hay temor en parte de los comerciantes. Lo que se puede percibir es que el temor grande ha pasado, pero por momentos. Hay muchos de los vecinos de los cuales todavía no quieren salir a hacer sus actividades porque lo único que les da por ahora seguridad son esos patrulleros de la policía militar. Después vamos a tratar de mostrar durante la mañana lo que son las vías principales. Hay por lo menos cada 200 metros dos de estos operativos. Hay hasta autos blindados que los hemos visto ya en el ingreso de la zona norte de Río, ya con vehículos blindados que se cree que entraron con más de 30 ayer a estos complejos y es donde se dio gran parte de la balacera. Bien. Bueno, estamos viendo que por ahora... Bueno,
A la izquierda de pantalla, ya te cuento, vos no tenés este retorno visual, estamos mostrando todo lo que fue el operativo en el día de ayer, la cantidad de presencias policiales, de vehículos, la presencia de las fuerzas de seguridad, la gente que se llevaban detenida, fuertemente armados estaban los policías. A la derecha estamos mostrando lo que está pasando en este momento. Mucha calma, una tensa calma en la previa, después de todo lo que pasó ayer. Y presencia policial en los ingresos, decías vos, ¿no? Vos te contaste presencia policial en los ingresos. Sí, en todos los ingresos. Y Horacio, como estamos en la zona periférica, cuando llegábamos en automóvil, lo que veíamos era gazebos de la policía militar, camionetas, tipo obviamente las que estábamos mostrándoles recién, que ahora vamos a volver a ver, Sí. pero también vehículos blindados, que los dejaron como una suerte de custodia, ¿sí? Al menos me dijeron recién autoridades, por las próximas 24 horas. Repito, a las 9:30 de la mañana, en el Palacio de Guanabara, en el centro de Río de Janeiro, va a haber una conferencia de prensa del gobernador Castro. Vamos a ver qué informa, Horacio, si esto terminó o si esto continúa, si va a haber otra suerte de operativo, pero es, como marcabas vos, el operativo más importante de la Policía Militar de Río contra el Comando Vermelho, por lo menos en los últimos 50 años. Gracias, Jan. Gran trabajo. Como siempre, volvemos a vos en un ratito nada más. Muchísimas gracias. Dale, Horacio. Jan Livares, desde Río de Janeiro, el lugar en el que ayer se desató una verdadera guerra entre las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro y las fuerzas del narcotráfico. Casi 70 muertos es lo que se calcula, porque no termina de haber cifras oficiales, pero se estima que cerca de 70 muertos hubo ayer en este enfrentamiento. En instantes volvemos a Brasil. Mañana fría en la ciudad de